Capítulo 11. Cuando Jesús acabó de darles instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí para enseñar y predicar en las otras ciudades. Pero Juan el Bautista, después de enterarse en la prisión de las obras que el Cristo hacía, mandó a sus discípulos a preguntarle: ¿Eres tú el que tiene que venir, o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió: Vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Ahora los ciegos ven, los lisiados caminan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Feliz el que no tropieza por mi causa. Mientras estos se iban, Jesús se puso a hablarles a las multitudes acerca de Juan. Les dijo: ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Si los que llevan ropa fina están en casas de reyes. Pero entonces, ¿a qué salieron? ¿A ver a un profeta? Les digo que sí, y mucho más que un profeta. Es aquel de quien está escrito: Mira, voy a enviar a mi mensajero delante de ti, y él irá delante de ti preparándote el camino. Les aseguro que entre los seres humanos no ha habido nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el que es menor en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos es la meta hacia la que la gente avanza con empeño. Y los que avanzan con empeño logran alcanzarlo. Porque hasta la llegada de Juan, tanto los profetas como la ley profetizaron lo que pasaría. Quieran aceptarlo o no, él es el Elías que tenía que venir. El que tenga oídos, que escuche con atención. ¿Con quién compararé a esta generación? Es como los niños que están sentados en las plazas de mercado y les gritan a sus compañeros de juegos: Les tocamos la flauta, pero ustedes no bailaron. Les cantamos canciones de duelo, pero ustedes no se golpearon el pecho de tristeza. Porque llegó Juan sin comer ni beber, y la gente dice: «Tiene un demonio». Y llegó el Hijo del Hombre, que sí come y bebe, y la gente dice: «Miren, un glotón y un bebedor de vino, que es amigo de cobradores de impuestos y pecadores». En cualquier caso, la sabiduría queda demostrada por sus resultados. Entonces, empezó a reprender a las ciudades donde había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que éstas se habrían arrepentido con tela de saco y ceniza. Les digo que el día del juicio les será más soportable a Tiro y a Sidón que a ustedes. ¿Y tú, Capernaum, acaso vas a ser elevada hasta el cielo? Bajarás hasta la tumba. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esa ciudad todavía existiría. Te digo que el día del juicio le será más soportable a la tierra de Sodoma que a ti. En aquella ocasión, Jesús dijo: Te alabo públicamente, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los intelectuales y sabios, y se las has revelado a los niños pequeños. Sí, Padre mío, porque te ha parecido bien hacerlo así. También dijo: Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce realmente al Hijo excepto el Padre. Y nadie conoce realmente al Padre excepto el Hijo y todo aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos ustedes, que trabajan duro y están sobrecargados, y yo los aliviaré. Pónganse bajo mi yugo y aprendan de mí, porque soy apacible y humilde de corazón. Conmigo encontrarán alivio, porque mi yugo es fácil de llevar y mi carga pesa poco. Capítulo 12. Por aquel entonces, Jesús cruzó en sábado los campos de cereales. Y a sus discípulos les dio hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas y a comerse los granos. Al ver esto, los fariseos le dijeron: Fíjate, tus discípulos
Están haciendo lo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó: ¿Es que no han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres tuvieron hambre? ¿Acaso no entró en la casa de Dios y él y los que estaban con él se comieron los panes de la presentación? Y eso era algo que no les estaba permitido hacer. Solo pueden comerlos los sacerdotes. Además, ¿no leyeron en la ley que los sábados los sacerdotes en el templo no respetan el sábado y no por eso se hacen culpables? Pues yo les digo que tienen aquí algo más importante que el templo. Si hubieran entendido qué significan las palabras, lo que quiero es compasión, no sacrificios, no habrían condenado a los que no son culpables. Porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Después de irse de aquel lugar, entró en la sinagoga de ellos, y resulta que había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Así que para tener algo de qué acusar a Jesús, le preguntaron: ¿Está permitido curar a alguien en sábado? Él les respondió: Si tienen una oveja y ésta se cae en un hoyo en sábado, ¿quién de ustedes no la agarra y la saca de ahí? Un hombre vale mucho más que una oveja, de modo que está permitido hacer algo bueno en sábado. Entonces le dijo al hombre: Extiende la mano. Cuando él la extendió, la mano se le recuperó y quedó sana como la otra. Pero los fariseos salieron y conspiraron contra él para matarlo. Como Jesús se enteró, se fue de allí. Muchos lo siguieron, y él los curó a todos. Pero les ordenó con firmeza que no le dijeran a nadie quién era él. Así se cumplió lo que se había dicho por medio del profeta Isaías: Miren, este es mi siervo, a quien elegí, mi amado, quien tiene mi aprobación. Pondré mi espíritu sobre él, y él les aclarará a las naciones lo que es la justicia. No discutirá ni gritará, y nadie oirá su voz en las calles principales. No romperá la caña que está quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia. Realmente las naciones pondrán su esperanza en el nombre de él. Entonces le trajeron a un endemoniado que estaba ciego y mudo. Y Jesús lo curó, de manera que el mudo pudo hablar y ver. Todas las multitudes quedaron impactadas y se pusieron a decir: ¿No será este el hijo de David? Al oír esto, los fariseos dijeron: Este expulsa a los demonios por medio de Belcebú, el gobernante de los demonios. Sabiendo lo que pensaban, él les dijo: Todo reino dividido internamente va a la ruina, y ninguna ciudad o familia dividida internamente se mantendrá en pie. De la misma manera, si Satanás expulsa a Satanás, está dividido internamente. En ese caso, ¿cómo podrá su reino mantenerse en pie? Además, si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, ¿por medio de quién los expulsan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. Pero si yo expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, es que el reino de Dios los ha tomado a ustedes desprevenidos. Además, si alguien quiere invadir la casa de un hombre fuerte y robarle sus cosas, primero tiene que atar al hombre, ¿no les parece? Solo entonces le podrá saquear la casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por eso les digo que a los hombres se les perdonará todo tipo de pecado y blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu no se les perdonará. Por ejemplo, al que diga algo contra el Hijo del Hombre, su pecado se le perdonará. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará. No, ni en este sistema, ni en el que va a venir. O hacen que sea un árbol bueno y su fruto bueno, o hacen que sea un árbol podrido y su fruto podrido. Porque el árbol se conoce por su fruto. Crías de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas si son malos? Porque la boca habla de lo que abunda en el corazón. La persona buena saca cosas buenas de su tesoro de bondad, mientras que la persona mala saca cosas malas de su tesoro de maldad. Les digo que en el día del juicio,
La gente tendrá que dar cuenta de cualquier cosa inútil que diga. Porque por tus palabras serás declarado justo, y por tus palabras serás condenado. Entonces algunos de los escribas y de los fariseos le dijeron: Maestro, queremos que nos des una señal. Y él les respondió: Esta generación infiel y malvada siempre anda buscando una señal. Pero no se le dará ninguna excepto la señal de Jonás el profeta. Porque así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En el juicio, los habitantes de Nínive se levantarán con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar lo que Jonás predicó. Pero fíjense, aquí tienen a alguien que es más que Jonás, y en el juicio, la reina del sur se levantará con esta generación y la condenará, porque ella vino desde el último rincón de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Pero fíjense, aquí tienen a alguien que es más que Salomón. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, pasa por lugares resecos buscando un sitio donde descansar, pero no lo encuentra. Entonces dice: volveré a mi casa de la que me fui. Y al llegar, la encuentra desocupada, barrida y decorada. Entonces se va y lleva a otros 7 espíritus todavía peores que él, y después de meterse dentro, ellos se quedan a vivir allí. Y la situación final de la persona resulta peor que la primera. Eso es lo que le pasará a esta generación malvada. Mientras él les hablaba a las multitudes, su madre y sus hermanos estaban afuera, y querían hablar con él. Así que alguien le dijo: Mira, tu madre y tus hermanos están de pie afuera, y quieren hablar contigo. Él le respondió al que le había avisado: ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo: Mira, estos son mi madre y mis hermanos. Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Capítulo 13. Aquel día Jesús salió de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y las multitudes que llegaron eran tan grandes que él se subió a una barca y se sentó, mientras toda la multitud estaba de pie en la playa. Entonces les enseñó muchas cosas usando comparaciones. Les dijo: Escuchen. Un sembrador salió a sembrar. Y al ir sembrando, algunas semillas cayeron junto al camino, y vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en terreno rocoso, donde había poca tierra, y brotaron enseguida porque la tierra no tenía profundidad. Pero cuando salió el sol, las plantas se quemaron, y como no tenían raíces profundas, se marchitaron. Otras cayeron entre espinos, y los espinos crecieron y las ahogaron. Y otras cayeron en la tierra buena y empezaron a dar fruto. Unas dieron 100 veces más de lo que se había sembrado, otras 60 y otras 30. El que tenga oídos, que escuche con atención. De modo que los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿Por qué les hablas usando comparaciones? Él les respondió: A ustedes se les concede entender los secretos sagrados del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque al que tiene se le dará más, y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo a ellos usando comparaciones, porque aunque ven, en realidad no ven, y aunque oyen, en realidad no oyen, ni tampoco comprenden nada. En ellos se cumple esta profecía de Isaías. Ustedes van a oír, pero jamás van a comprender. Van a mirar, pero jamás van a ver. Porque el corazón de este pueblo se ha hecho insensible. Se han tapado los oídos y han cerrado los ojos para que nunca vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni comprendan con el corazón, ni regresen a Dios y yo los sane. Sin embargo, felices los ojos de ustedes, que ven, y sus oídos, que oyen. Porque les aseguro que muchos profetas y personas justas desearon ver las cosas que ustedes están observando, pero no las vieron, y oír las cosas que ustedes están oyendo,
pero no las oyeron. Así que ahora escuchen lo que significa el ejemplo del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino, pero no la comprende, el maligno viene y arranca lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla que se sembró junto al camino. La semilla que se sembró en terreno rocoso es el que oye la palabra y enseguida la acepta con alegría. Pero no tiene raíces profundas en su interior y solo sigue adelante por un tiempo. Cuando surgen dificultades o persecución por causa de la palabra, enseguida tropieza. La semilla que se sembró entre los espinos es el que oye la palabra, pero deja que las preocupaciones de este sistema y el poder engañoso de las riquezas la ahoguen, y por eso la palabra no da fruto. Y la semilla que se sembró en la tierra buena son los que oyen la palabra y comprenden su significado. Estos sí dan fruto. Unos producen 100 veces más, otros 60 y otros 30. Entonces les puso esta otra comparación. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró en su campo buena semilla. Mientras los hombres dormían, vino su enemigo, sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando los tallos brotaron y aparecieron las espigas, también apareció la mala hierba. Así que los esclavos del señor de la casa vinieron y le dijeron: «Amo, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Entonces, ¿por qué hay mala hierba?» Él les dijo: «Esto lo hizo un hombre, un enemigo». Los esclavos le preguntaron: «¿Quieres que vayamos y la arranquemos?» Él les respondió: «No, no sea que al arrancar la mala hierba, arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha, y en la temporada de la cosecha les diré a los cosechadores que primero arranquen la mala hierba y la aten en manojos para quemarla, y que luego recojan el trigo y lo guarden en mi granero». También les puso esta otra comparación. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Esta semilla es sin duda la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es la más grande de todas las plantas de huerto y se convierte en un árbol. Y así las aves del cielo vienen a refugiarse entre sus ramas. Y les planteó otra comparación más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con 3 grandes medidas de harina. Al final, toda la masa fermentó. Jesús les dijo todas estas cosas a las multitudes usando comparaciones. De hecho, nunca les hablaba sin utilizar alguna comparación. Así se cumplió lo que se había anunciado por medio del profeta, que dijo: «Abriré mi boca usando comparaciones. Proclamaré cosas que han estado escondidas desde la fundación». Luego, después de despedir a las multitudes, entró en la casa. Sus discípulos se le acercaron y le dijeron: «Explícanos el ejemplo de la mala hierba en el campo». En respuesta, él explicó: El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno, y el enemigo que la sembró es el diablo. La cosecha es la conclusión de un sistema, y los cosechadores son los ángeles. De manera que así como se arranca la mala hierba y se quema en el fuego, así pasará en la conclusión del sistema. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y ellos sacarán de su reino todas las cosas que llevan al pecado y a las personas que violan la ley, y las arrojarán en el horno de fuego. Ahí es donde llorarán y apretarán los dientes. En ese tiempo, los justos brillarán en el reino de su Padre tanto como el sol. El que tenga oídos, que escuche con atención. El reino de los cielos es como un tesoro que estaba escondido en un campo y que un hombre encontró. El hombre lo volvió a esconder, y de la alegría que le dio fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. El reino de los cielos también es como un comerciante viajero que buscaba perlas finas. Al encontrar una perla muy valiosa, se fue y enseguida vendió todas las cosas que tenía y la compró. El reino de los cielos también es como una red de pesca que bajaron al mar y recogió peces de todo tipo. Cuando se llenó,
La arrastraron hasta la playa. Se sentaron y pusieron los peces buenos en recipientes, pero los que no servían los desecharon. Eso es lo que pasará en la conclusión del sistema. Los ángeles saldrán, separarán a los malvados de los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí es donde llorarán y apretarán los dientes. ¿Comprendieron ustedes el sentido de todo esto? Ellos le contestaron. Sí. Entonces les dijo: En ese caso, sepan esto. Todo maestro que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como un hombre, el señor de la casa, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Después de ponerles estas comparaciones, Jesús se fue de allí. Cuando llegó a su tierra, se puso a enseñar en la sinagoga de ellos, y dejó a la gente impactada. Decían: ¿Dónde consiguió este hombre esta sabiduría y el poder para hacer estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre la que se llama María? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no viven todas aquí con nosotros? Entonces, ¿dónde consiguió él todas estas cosas? Y esto se convirtió en un obstáculo para que creyeran en él. Pero Jesús les dijo: Al profeta se le honra en todos lados, menos en su propia tierra y en su propia casa. Y por la falta de fe de ellos, él no hizo muchos milagros allí. Capítulo 14. En aquel tiempo, Herodes, el gobernante de distrito, oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus sirvientes: Es Juan el Bautista. Fue levantado de entre los muertos y por eso puede hacer esos milagros. Herodes había arrestado a Juan y lo había encadenado y metido en prisión por Herodías, la esposa de su hermano Filipo. Y es que Juan le había estado diciendo: No te está permitido tenerla como esposa. Herodes quería matarlo, pero le tenía miedo a la multitud, porque consideraban a Juan un profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó para la ocasión, y Herodes quedó tan encantado que prometió con un juramento que le daría cualquier cosa que ella pidiera. Entonces ella, presionada por su madre, dijo: Dame aquí, en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero teniendo en cuenta sus juramentos y a sus invitados, mandó que se la dieran. Hizo que le cortaran la cabeza a Juan en la prisión. Entonces trajeron la cabeza en una bandeja y se la dieron a la joven, y ella se la llevó a su madre. Luego vinieron los discípulos de Juan y se llevaron el cadáver y lo enterraron. Después fueron a contárselo a Jesús. Cuando Jesús recibió la noticia, se fue de allí y salió en una barca a un lugar retirado para estar solo. Pero las multitudes, al enterarse, lo fueron siguiendo a pie desde las ciudades. Cuando llegó a la orilla, vio una gran multitud, y profundamente conmovido, curó a los que estaban enfermos. Pero al atardecer, sus discípulos se le acercaron y le dijeron: Este lugar está retirado, y ya es tarde. Despide a las multitudes para que vayan a las aldeas y se compren algo de comer. Pero Jesús les dijo: No hace falta que se vayan. Denles de comer ustedes. Ellos le contestaron: Lo único que tenemos aquí son 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos, les dijo él. Entonces les mandó a las multitudes que se sentaran en la hierba. Luego tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando hacia el cielo, hizo una oración. Y después de partir los panes, se los dio a los discípulos, quienes a su vez se los dieron a las multitudes. De modo que todos comieron y quedaron satisfechos. Luego recogieron 12 canastas llenas de los pedazos que sobraron. Comieron unos 5,000 hombres, además de las mujeres y los niños. Entonces, sin demora, él hizo que sus discípulos se subieran a la barca y fueran cruzando a la otra orilla, mientras él despedía a las multitudes. Después de despedir a las multitudes,
subió solo a la montaña para orar. Cuando llegó la noche, él seguía allí a solas. En ese momento, la barca ya estaba muy lejos de la orilla, luchando contra las olas porque tenía el viento en contra. Pero en la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el mar, se asustaron y dijeron: ¡Es un fantasma! Y se pusieron a gritar de miedo. Pero enseguida Jesús les dijo: ¡Ánimo! ¡Soy yo! No tengan miedo. Pedro le contestó: Señor, si eres tú, ordéname que vaya hacia ti sobre el agua. Él le dijo: Ven. Entonces Pedro se bajó de la barca y fue caminando sobre el agua hacia Jesús. Pero al fijarse en la fuerza del viento, le dio miedo, y como empezó a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Jesús inmediatamente le extendió la mano, lo agarró y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué te dejaste vencer por la duda? Después de que se subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le rindieron homenaje y le dijeron: Tú realmente eres el Hijo de Dios. Y terminaron de cruzar el mar y llegaron a la tierra de Genesaret. Al reconocerlo, los hombres del lugar divulgaron la noticia por toda aquella región, y la gente le trajo a todos los que estaban enfermos. Y les suplicaban que les permitiera tocar al menos el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban completamente sanos. Capítulo 15. Entonces se acercaron a Jesús unos fariseos y escribas que venían de Jerusalén, y le dijeron: ¿Por qué tus discípulos pasan por alto las tradiciones de los hombres de tiempos antiguos? Por ejemplo, ellos no se lavan las manos antes de comer. Él les respondió: ¿Y por qué pasan por alto ustedes los mandamientos de Dios por seguir sus propias tradiciones? Por ejemplo, Dios dijo: Honra a tu padre y a tu madre, y al que hable con desprecio de su padre o su madre, se le dará muerte. Pero ustedes dicen: el que le diga a su padre o a su madre: todo lo que tengo que podría usar para ayudarte a ti es un regalo que está dedicado a Dios, ese ya no tiene ninguna obligación de honrar a sus padres. Así es como ustedes, por seguir sus tradiciones, han anulado la palabra de Dios. Hipócritas, con razón Isaías dijo proféticamente de ustedes: este pueblo me honra de labios para afuera, pero su corazón está muy lejos de mí. De nada sirve que me estén adorando, porque enseñan doctrinas que son mandatos de hombres. Entonces le pidió a la multitud que se acercara, y dijo: Escuchen y comprendan lo que estoy diciendo. Lo que contamina a una persona no es lo que entra por su boca, sino lo que sale de su boca. Eso es lo que la contamina. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se ofendieron al oír lo que dijiste? Él les contestó: Toda planta que no ha sido plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Así que déjenlos. Guías ciegos es lo que son. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos se van a caer en un hoyo. Pedro entonces le pidió: Explícanos la comparación. A lo que él dijo: ¿Pero es que ustedes tampoco son capaces de entenderlo todavía? ¿No se dan cuenta de que todo lo que entra por la boca pasa por el estómago y luego termina en la letrina? En cambio, las cosas que salen por la boca vienen del corazón, y esas cosas contaminan a una persona. Por ejemplo, del corazón salen razonamientos malvados, asesinatos, adulterios, inmoralidad sexual, robos, falsos testimonios y blasfemias. Estas son las cosas que contaminan a una persona, pero comer sin lavarse las manos no contamina a nadie. Jesús salió de allí y se fue a la región de Tiro y Sidón. Y resulta que llegó una mujer fenicia de esa región y gritó: Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David. Mi hija está cruelmente poseída por un demonio.
Pero él no le contestó ni una sola palabra. Así que sus discípulos se le acercaron y se pusieron a rogarle: «Dile que se vaya, porque no deja de gritar detrás de nosotros». Él respondió: «Solo se me envió a las ovejas perdidas de la nación de Israel». Pero la mujer vino, se inclinó ante él y le suplicó: «Señor, ayúdame». Él le contestó: «No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos». «Cierto, señor», admitió ella. «pero la verdad es que los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus dueños». Entonces Jesús le respondió: «Mujer, qué fe tan grande tienes. Que se te cumpla lo que deseas». Y en ese momento su hija quedó sana. Después de irse de allí, Jesús llegó a un lugar cercano al mar de Galilea y subió a la montaña. Mientras estaba ahí sentado, se le acercaron grandes multitudes que le traían cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos. Los ponían a sus pies, y él los curaba. La gente se quedó asombrada al ver que los mudos hablaban, que los lisiados quedaban curados, que los cojos caminaban bien y que los ciegos veían, y le dieron gloria al Dios de Israel. Entonces, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Me conmueve profundamente ver a esta multitud, porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. No quiero mandarlos de vuelta con hambre, no sea que se desmayen por el camino». Pero los discípulos le dijeron: «Este es un lugar retirado. ¿De dónde vamos a sacar suficiente pan para dejar satisfecha a esta multitud tan grande?» Entonces Jesús les dijo: «¿Cuántos panes tienen?» Ellos le respondieron: 7, y unos cuantos pescaditos. Así que después de mandarle a la multitud que se sentara en el suelo, tomó los 7 panes y los pescados, le dio gracias a Dios, los partió y comenzó a dárselos a los discípulos, quienes a su vez se los dieron a las multitudes. Y todos comieron y quedaron satisfechos. Y recogieron 7 canastas grandes llenas de los pedazos que sobraron. Comieron 4,000 hombres, además de las mujeres y los niños. Finalmente, después de despedir a las multitudes, se subió a la barca y llegó a la región de Magadán.